3, movilidad humana y migraciones en contexto histórico entre América Latina y Asia del Este. Somos las coordinadoras Irene Isabel Cafiero y yo, Cecilia Onaja. Esta mesa se propone debatir, intercambiar sobre estudios generales y de caso que analicen movilidades humanas, migraciones en todo sentido, inmigración, emigración dentro de los espacios locales, regionales, entre América Latina y Japón en particular. Era en Asia, pero finalmente los trabajos presentados eran sobre Japón, desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la movilidad de personas entre Japón y América Latina se complejizó, los millones de repatriados desde los territorios colonizados o ocupados durante la Guerra de 15 años, condujo al gobierno japonés a recurrir a la migración como medio de liberar las tensiones sociales al interior del país. A partir de entonces, los programas de migración con auspicio oficial, como fue el caso del dirigido hacia la República Dominicana o Paraguay, se sumó al llamado de familiares desde las comunidades de los distintos países latinoamericanos que habían quedado separados por la guerra, o el caso de la prefectura de Okinawa, en donde algunos de sus habitantes solicitaron al gobierno de ocupación estadounidense la apertura de la emigración a Bolivia. Estos múltiples escenarios fueron marco de la llegada de japoneses también a nuestro país de manera indirecta a partir del deslizamiento desde los países antes mencionados por las dificultades con que se encontraron al llegar al primer destino. Por ejemplo, tierras no aptas para la agricultura, enfermedades locales, malas condiciones de vida y trabajo. También la llegada de japoneses en forma directa debido a la firma del primer tratado de migración entre Argentina y Japón durante el gobierno del presidente Arturo Frondizi. Luego, a fines de la década del 80, la crisis económica del país que llevó a Nikkei y argentinos descendientes de japoneses a emigrar temporalmente a Japón. Y entonces esta mesa convocó a trabajos dentro de este amplio marco. Vamos a dar comienzo entonces a la presentación de Irene Cafiero. Su trabajo, voy a compartir pantalla con su presentación. Aquí estamos. Bueno, Irene, cuando quieras entonces. Creo que se ve, ¿no? Perfecto. Te Muy voy bien. diciendo cuándo pasas Vale. las placas, ¿puede ser? Adelante, sí, por supuesto, adelante. Perfecto. Bueno, como preámbulo, debo comentar que en las relecturas, cuando uno lee para el Congreso, siempre encuentra fallas o voy a ir agregando, hoy voy a ir comentando de que cambié un poquito lo que mandé en la mesa en estos días, ¿sí? Bueno, la primera placa, ahí estaría la cuestión de la mesa. Muy bien, lo dejamos ahí, ¿sí? Este informe es un esbozo de temas relacionados con la propiedad de la tierra, generalidades en contexto histórico de Japón y Argentina, con el aporte de entrevistas y denuncias en medios periodísticos de negocios inmobiliarios poco claros sobre la situación actual de su posesión y los conflictos observados en el estudio de caso en Colonia Justo José de Urquiza, la cual es lo que yo estoy investigando desde hace unos años, que va a haber otra placa más que tiene que ver con los trabajos que he llevado a cabo desde el año 2001 hasta la actualidad, y voy cada vez más siguiendo diferentes temas que van surgiendo en las entrevistas, y el producto de ello tiene que ver con estos libros que está mostrando ahora Cecilia. En Japón, la propiedad de la tierra ha sido muy importante. La legislación posguerra, que derivó en la reforma agraria, impulsada por los Estados Unidos, al parcelarse los latifundios. La misma generó una desvalorización, emigración en busca de nuevos horizontes. En los años 90, debido a la burbuja económica, hubo en cambio una sobrevaloración producto de la especulación inmobiliaria. Esto a modo de generalidad. En Argentina, y aquí se focaliza mi estudio, la colonia japonesa de Justo José de Urquiza del Partido de la Plata, también sufrió los avatares de las crisis. Desde su instalación, promovida por el Consejo Agrario, con tierras de la exportación a las familias terratenientes en época de Perón, se consolidó hacia la década del 60, gracias a los acuerdos bilaterales entre los gobiernos,
con el auspicio del programa JICA, que propició el afincamiento de colonias agrícolas, con la posterior adquisición de las hectáreas para labores relacionadas con el abastecimiento de verdura al mercado interno y luego la floricultura. Esta actividad fue más preponderante hacia la década del 80, debido al mejor rendimiento económico. Como se ha mencionado, la crisis desvaloriza la tierra y lo producido en ella. Para ayudar a las familias y dar nuevo impulso a la empresa familiar del campo, tanto Issei y especialmente Nisei viajaron a Japón con el objetivo de poder ganar dinero extra. Esto generalmente después de la década del 80. Algunos Niseis abandonaron el mundo rural por el urbano, al privilegiar la cercanía a instituciones educativas, tanto a nivel secundario como a nivel universitario, y en este último, la elección de carreras para una rápida salida laboral o reconocimiento social. Una nueva etapa de revalorización de los terrenos se vincula al crecimiento de la población en la ciudad y con ello se ha fomentado la parcelación y ventas. La colonia Urquiza es un espacio atrayente cercano a La Plata y las inmobiliarias han aprovechado esa situación principalmente como negocio lucrativo especulativo. Sobre este tema es el que voy a trabajar a través de diferentes notas periodísticas, ¿sí? El tema de la heredabilidad en beneficio del primogénito en Japón, aún hay resabios. También en las comunidades japonesas, en el extranjero, donde presentan cierta continuidad en el seno familiar, aunque la legislación de los países donde se establecieron lo prohíbe. Y para ello, las ventas intrafamiliares o de donaciones en vida han sido el mecanismo para mantener la tradición. Cabe mencionar las irregularidades y conflictos que surgen ante el fallecimiento del cabeza de familia y los trámites sucesorios que generaron las usurpaciones o posesiones violentas, hasta una muerte dudosa inducida por deudas y apremios familiares, en zonas aledañas y en Colonia Urquiza, las que involucran inmobiliarias platenses, y esta situación en particular originó este informe. Esto es lo que entregué para Alada y de ahí voy a empezar a hablar de mi introducción y algunos de los temas que voy a ir pasando algunas de las placas, gracias a lo que me va a ayudar Cecilia. Siguiente Bien, placa. perfecto. Muy bien. La colonia general Justo José de Urquiza, comúnmente llamada colonia Urquiza, se encuentra situada en las proximidades de la localidad de Melchor Romero, en la zona sur del Partido de La Plata. Su emplazamiento se relaciona con las óptimas condiciones de terreno, apto para la agricultura. Con el correr de los años y debido a los beneficios económicos, la mayoría de los inmigrantes japoneses que allí viven optaron por dedicarse a la floricultura. En principio, la colonia fue pensada para grupos de inmigrantes de distintas nacionalidades europeas, preferentemente italianos, que fueron supervisados en un 60% por un inspector y un ingeniero en agricultura y horticultura. Debido a esto, el Consejo Agrario Nacional creó la colonia Urquiza, con los primeros inmigrantes italianos. Por otro lado, los japoneses se incorporaron al proyecto de colonización tiempo después, en la década de 1960, dejando atrás la guerra y sus devastadoras consecuencias. A continuación, se verán generalidades desde el asentamiento, legislación, el crecimiento económico y con ello la valorización de la tierra. A partir de los trabajos publicados de Marcelo y Antonio Giga, se tomarán algunas particularidades de Japón, de las comunidades japonesas, comparando también con la boliviana, que incluye a la colonia Urquiza, en relación a la primogenitura, en un recorrido histórico, y su cambio posterior tras la posguerra, contempladas en la Constitución y el Código Civil en Japón, para observar en el estudio de caso, en el contexto periodístico y los conflictos actuales sobre la propiedad de la tierra en este espacio rural. Siguiente placa. Como vimos en la que recién pasó Cecilia, vamos a utilizar el método cualitativo, entrevistas y notas periodísticas. Y además algunos textos que tienen que ver con cuestiones de legislación. En los párrafos anteriores se comentó las oleadas migratorias y la instalación, pero vale mencionar cómo llegan al país, a través de qué mecanismos. En lo referente a la legislación, donde se establece en qué condiciones ingresan los contingentes de inmigrantes japoneses, era primordial el acuerdo de migración entre el gobierno del Japón y el gobierno de la República Argentina,
suscrito en Tokio el 20 de diciembre de 1961 y aprobado por el gobierno argentino por decreto ley número 2469 del 28 de marzo de 1963. Por el mismo, se afianzaban las relaciones migratorias, teniendo en cuenta el interés del gobierno argentino de recibir el aporte de mano de obra calificada y el del Japón en ofrecer mayores oportunidades de progreso a sus emigrantes. En el acuerdo se consideraba muy importante el aporte técnico que Japón puede brindar a la economía argentina, por lo cual se da atención preferencial a aquellos que deseen inmigrar para dedicarse a la agricultura, pesquería e industria, quienes gozarán de facilidades para su traslado y la entrada al país de sus bienes personales e implementos de trabajo, y podrán obtener créditos de instituciones financieras japonesas y argentinas. Se prevé, asimismo, que los inmigrantes reciban una preparación elemental antes de la salida del Japón sobre el idioma y las características ambientales del país. Por último, se establece una comisión mixta consultiva con sede en Buenos Aires para facilitar la aplicación del acuerdo. La importancia fundamental de este tratado radicaba en que colocaba la inmigración japonesa en pie de igualdad con la inmigración europea. Excluyendo el decreto de ratificación del tratado, la sanción de la legislación argentina restante era obra de la constante preocupación de la Cooperativa de Colonización Argentina, la cual, mediante diferentes resoluciones ministeriales, logró la autorización para actuar como llamante a requerimiento de sus socios, de técnicos en distintas ramas de actividad, floricultura, cultivo e industrialización del té, pesquería, etc., debiendo contar con un compromiso de trabajo a su favor otorgado por un socio de la cooperativa, con una validez mínima de 2 años, a partir de la fecha de llegada al país. Los organismos que en nuestro país se encargaban especialmente de encauzar y orientar la inmigración y colonizar fueron el Servicio de Migración del Japón y Cooperativa de Colonización Argentina Limitada. Las atribuciones y funciones de cada uno de ellos han sido especialmente atendidas, debido a que las colonias dependientes de estas instituciones son núcleos exclusivos de radicación japonesa, en tanto que el Consejo Agrario Nacional y la compañía Anan Busan, sociedad anónima, realizaban colonización con grupos nativos e inmigrantes de diferentes nacionalidades, en las que se incluían japoneses. El Servicio de Migración del Japón era una organización dependiente del gobierno japonés que se encargaba de todo lo referente a la inmigración japonesa. Dicho servicio tuvo origen en 2 organismos fundados en 1955, la Federación de Asociación de Ultramar y la Compañía Pro Fomento de Migración Japonesa. La Federación de Asociaciones de Ultramar, financiada en su totalidad por el gobierno, se encargaba a través de sus oficinas, ubicadas en cada provincia del Japón, de hacer conocer las posibilidades de emigrar a los distintos países, brindando asesoramiento y seleccionando a los aspirantes. Estos últimos eran sometidos a una selección final por la Federación de Tokio, la cual organizaba cursos de adaptación técnica, agrícola, costumbres e idiomas que se dictaban en chacras experimentales del gobierno y como paso previo a la salida, en los centros de migración dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores en los puertos de Yokohama y Kobe. Además, otorgaba préstamos para el pago de pasajes, cuyo reembolso se efectuaba a plazos. Una entrevista realizada a la familia Matsuhara mencionó este mecanismo, pero también que se les exigía como requisito emigrar, estar casado. Conoció a su futura esposa dentro del grupo de mujeres que estaban preparando para una escuela especial. Esta institución estaba encargada de asesorar a los interesados en lo referente a la emigración. La Compañía Pro Fomento de Migración Japonesa, organismo semiestatal y de corte más comercial que la Federación, 97% de las acciones pertenecían al gobierno y estaba supervisada por este, tenían un principal objetivo: adquirir los terrenos en el extranjero, prepararlos y lotearlos, para luego adjudicarlos a los inmigrantes. Asimismo, podía otorgar préstamos para la preparación del viaje, adquisición de maquinarias o cualquier otro elemento de trabajo. También se podían conceder otros préstamos después de su llegada, incluso financiar, sin límite de montos, las actividades agrícolas o industriales de los inmigrantes a base del estudio particular de cada caso. El Congreso japonés
concretó la creación del Servicio de Migración del Japón el 8 de julio de 1963, por ley número 124, fusionando los dos organismos mencionados anteriormente. El Servicio de Migración, con personería jurídica y cuya sede central se ubicaba en Tokio, tenía como objetivo prestar en forma efectiva y constante en el país y en el exterior los servicios necesarios para la promoción de la inmigración. Podía tener, previa aprobación del Ministerio de Negocios Extranjeros, oficinas subsidiarias como las que funcionaban en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, Canadá, Santo Domingo y Okinawa. El servicio de migración ofrecía dos tipos de préstamos, individual y a organizaciones. El préstamo individual se otorgaba para que los inmigrantes mejoren sus tierras, compren semillas, etc. Tenía un límite total de 8 años, permitiéndoseles pagar durante los primeros 4 años nada más que el interés. Los préstamos a organizaciones de agricultores, en cambio, el monte podía depender según la cantidad de socios. Como garantía, generalmente se hacían hipotecas sobre los terrenos, a excepción de los que vivían en las colonias del servicio de migración. También existía la prenda agraria. Hasta marzo de 1967 se otorgaron aproximadamente 150 préstamos. Es interesante consignar que el Servicio de Migración también concedía préstamos a industrias y empresas argentinas que se comprometían a recibir inmigrantes japoneses. La Cooperativa de Colonización Argentina, ATACU, creada el 5 de octubre de 1953 en la ciudad de Buenos Aires, era una sociedad cuya denominación ATACU, utilizada como marca de sus productos, la traducción era colonización argentina, estaba constituida por un grupo de personas que deseaban colonizar o colaborar con este fin. Para 1968 contaba con 1.250 asociados, diseminados en todo el país. La administración y fiscalización social estaba a cargo de un consejo de administración constituido por 12 miembros titulares, 5 suplentes, 2 síndicos titulares y suplente. Este consejo era el que nombraba al gerente. Contaba con personería jurídica, inscripto en la Dirección de Cooperativas, y el Registro Público de Comercio. Sus objetivos, que los voy a nombrar en forma general para no extenderme y seguir al segundo plano, serían establecer colonias, propender y asesorar a los socios, asesorar en la administración del campo, adquirir por cuenta de la cooperativa o asociados artículos de consumo, semillas, maquinarias, etc., vender productos de sus asociados y facilitar la comercialización, facilitar créditos, solicitar para fines comerciales créditos a bancos oficiales o particulares, aceptar donaciones en efectivo o en especies, efectuar todos los actos tendientes a incrementar la colonización y crear una sección de colonización cuyo principal finalidad sería orientar, asesorar y distribuir personas que deseen radicarse en el país. Es importante la tarea cumplida por esta cooperativa de colonización ante la Dirección Nacional de Migraciones en la República Argentina para el logro de resoluciones internas tendientes a la obtención de permiso de entrada al país de su socio. El Consejo Agrario Nacional era una institución de derecho público y privado dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, orientado como una asesora honoraria integrada por representantes de distintos organismos. Todas las funciones técnicas del Consejo eran desempeñadas por egresados universitarios o técnicos especializados. Era de especial atención la formación de colonias hortícolas, tamberas y granjeras en las proximidades de centros poblados. Las tierras adquiridas para los colonos se subdividían en lotes que constituían unidades económicas de explotación, incluyéndose en ellas las mejoras en cada caso que estimaban necesarias para un racional aprovechamiento. El más importante de los requisitos básicos que debían reunir el colono era el de ser agropecuario de profesión o hijo de productor agropecuario, y se daba preferencia a aquellos que tenían familia numerosa y apta para colaborar en el trabajo. Podía ser de nacionalidad argentina o extranjeros, con residencia mayor de 5 años o incorporados al país por inmigración. Se aceptaba también a los que eran
socios de cooperativas agropecuarias y contaban con unos implementos agrarios en relación con las exigencias de la actividad a encarar. La adjudicación de lotes por concurso de selección se hacía en venta o arrendamiento, con opción a compra. No se adjudicaba más de una unidad económica a una persona o a sus hijos o padres, a menos que estos formasen otra familia agraria. El régimen legal de la colonización nacional señalaba como derecho de los colonos, entre otros, la posesión inmediata de la tierra, préstamos de fomento para la instalación y vivienda, y asesoramiento técnico en cuanto a la explotación. Bajo la dependencia directa del Consejo Agrario Nacional funcionaba la Comisión Nacional de Colonización. Y voy a pasar un poquito más para no seguir decir así avanzo. En los años en que llegaron los inmigrantes japoneses a Colonia Urquiza se sucedieron diferentes gobiernos. Durante la política económica influenció principalmente en la actividad productiva que desarrollarían en el campo. Primer rubro sería la agricultura. Después algunos se van a dedicar en la ciudad a la tintorería y simultáneamente a la agricultura. La cuestión de la crisis deciden muchas familias dedicarse solamente a la floricultura. Y en la década de 1980, muchos miembros decidieron, esto lo estoy diciendo en forma general, viajar a Japón como de Kasegi para lograr el dinero necesario y mantener el microemprendimiento o la empresa familiar. Y también en la crisis del 2001, muchos miembros abandonaron este rubro, algunos terminaron en Japón y otros dejaron la empresa familiar en Colonia Urquiza para dedicarse a otros rubros en la ciudad. El otro tema, la siguiente placa, tiene que ver con actividades económicas y Marcelo Giga ha realizado un trabajo comparativo en cómo se desenvolvió la comunidad japonesa y después otra comunidad, la boliviana, que él estudia, mantuvo los mismos mecanismos que la comunidad japonesa. Entonces, en su trabajo sobre Florencio Varela y los inmigrantes, hay una relación muy estrecha también con la colonia Urquiza. Vemos que la floricultura fue en la década, desde los años 20 en adelante, una de las actividades productivas en el cual encontramos gran parte de la comunidad japonesa. En la colonia Urquiza, principalmente en los años 1960-1961. El trabajo que habla Giga tiene que ver con que los inmigrantes llegados en aquellos tiempos de la década del 20 en adelante, empezaron a ser primero peones, ¿sí? Después hay una movilidad ascendente y llegan a la adquisición de la tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un momento muy importante en la consolidación de los horticultores japoneses. Durante la presidencia de Perón, los créditos bancarios a largo plazo y bajo interés hicieron posible la adquisición de los terrenos. La política inmigratoria de los planes quinquenales, por otra parte, preveía la asignación de tierras fiscales en el conurbano bonaerense para el desarrollo de la actividad hortícola. La colonia La Capilla fue uno de los parajes loteados a principios de la década de 1950, con ese fin. Muchos de los quinteros, peones o medieros pudieron entonces acceder al terreno propio. No sería exagerado decir que, sin la mediación de la política estatal, muy diferente hubiese sido la evolución de los horticultores japoneses en la zona. En las últimas décadas, el recambio generacional y las perspectivas de mejores ingresos en otras ocupaciones fueron alejando a los descendientes de japoneses de los campos, un hecho que se intensificó a partir de las migraciones a Japón, finales de la década del 80. En La Capilla, las pocas familias que continúan produciendo comparten ahora el espacio con los inmigrantes bolivianos. Desde hace algunos años, cada vez son más los trabajadores bolivianos ocupados en la horticultura. Desde década del año 1970 en adelante,
una importante corriente de inmigrantes comenzó a asentarse en el conurbano bonaerense para dedicarse a la producción de verduras y flores. Escobar, La Plata, Florencio Varela, localidades que otrora habían recibido grupos de inmigrantes ultramarinos, se convirtieron en importantes asentamientos de horticultores y floricultores de origen boliviano. Como en el caso de los japoneses, los bolivianos han comenzado a recorrer la escalera hortícola de peones a medieros a arrendatarios. La propiedad en los tiempos actuales parece todavía una aspiración de difícil alcance. Sus estrategias de adaptación guardan similitud con la de los japoneses, de décadas atrás. Redes de paisanos, ayuda mutua, asociaciones, remesas y en espacios transnacionales por donde permanentemente circulan personas, bienes e información. También, como en aquel caso, el énfasis en la educación de los hijos sugiere una visión y un compromiso a largo plazo que mediante políticas de inclusión adecuadas contribuirían al enriquecimiento de nuestra sociedad. En esta comparación ofrecida por Marcelo Giga, de Japoneses, nos acerca un recorrido de los inmigrantes, que es una comparación entre japoneses y bolivianos, pero que tiene que ver con las comunidades en general que han tenido en la provincia de Buenos Aires. Siguiente placa. El título tiene que ver con el régimen familiar sobre mayorazgo, jefe de la familia, patrimonio y sucesión. Un recorrido histórico en Japón previo y posterior a la Constitución de 1947 y los cambios en el Código Civil. Aquí voy a hacer algunas menciones que ya en la placa lo van a ir viendo, pero que tiene que ver con un trabajo de Antonio Giga, publicado en La Plata Hochi, donde ha descrito, desde su conocimiento como abogado, temas relacionados con las disposiciones que regulaban el régimen de la familia y las sucesiones en Japón, desde la época Meiji hasta los cambios producidos con la Constitución de 1947 posguerra y el cambio del Código Civil. Él habla en ese trabajo sobre el jefe de la familia llamado Katoku o Koshu y todas las relaciones del grupo familiar que se encontraban estructuradas alrededor de él. Este régimen fue una institución muy arraigada desde la antigüedad de la sociedad japonesa. Antiguamente era el caudillo de un clan, grupo de familias que provenían de un tronco común, que se denominaban Ichimon. Este caudillo tenía la facultad de convocar a los guerreros samurái de su clan. El título de la posición social del caudillo Katoku era hereditario, juntamente con el patrimonio. Aquí es mi relación con la tierra, ¿sí? Que después lo voy a nombrar en el estudio de caso que tiene que ver con la colonia Urquiza. Pero ya en el periodo de la era de Medo, ese título se convirtió meramente en el de jefe de la familia, y en el Código Civil de Meiji de 1889 fue legislado como tal, con derechos y obligaciones respecto de sus miembros. Según el Código Civil anterior, una familia se componía de un jefe de la familia, llamado Koshu, y los demás miembros a los que se los identificaba de acuerdo a su vínculo con el jefe, esposa, hijos, nuera, nietos, etc. La principal obligación era la de sostener económicamente a su grupo familiar. Además, entre los derechos estaba el derecho de prestar la anuencia al matrimonio de sus hijos o ser adoptado por otra persona, muko hyoshi, yerno, hijo adoptivo. Aceptar la inscripción o excluir del registro de la familia, koseki, a sus miembros. El título de jefe de la familia era hereditario y funcionaba como el régimen de mayorazgo, pues únicamente heredaba el hijo mayor, aunque reconocía alguna excepción. Los japoneses desde la antigüedad hasta la culminación de la Segunda Guerra Mundial, tanto en su relación matrimonial como en de la filiación, siempre han tenido que obedecer a la imposición de su entorno social, del ámbito del grupo familiar, y no siempre pudieron desenvolverse espontánea y libremente. La nueva Constitución de 1947 consagra la libertad de conciencia e igualdad de todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, quedando abolido el sistema de Katoku. Tanto la sanción de la nueva Constitución y la reforma del Código Civil modificó radicalmente el régimen de la familia y las sucesiones. El antiguo sistema de la familia quedó totalmente desarticulado.
Sobre el derecho sucesorio en el periodo de la era Edo, este régimen de los nobles samurái era unipersonal y casi siempre heredaba el hijo varón primogénito. Regía el sistema de la sucesión de Katoku, o sea, el heredero continuaba con el título que ostentaba el de jefe de la familia, y el heredero se convertía en el administrador de los bienes de la familia. Los bienes eran accesorios de la casa familia, y los demás hijos no heredaban. En la sucesión dentro de la sociedad plebeya, aunque también era unipersonal, la regla no era tan rígida, pues no siempre heredaba el hijo mayor, podían ser herederos cualquiera de los hijos. Estaba muy difundido el sistema de Muko Yoshi, o sea que el marido de la hija mayor se convertía en heredero forzoso de sus suegros. Este sistema o método estaba muy difundido entre los artesanos y comerciantes renombrados que pretendían dar la continuidad del prestigio familiar en determinada actividad. El antiguo Código Civil de Meiji adoptó este sistema de sucesión unipersonal y establecía un orden sucesorio. Bueno, no voy a seguir esto específicamente que lo dice en el trabajo, voy a pasar directamente a... tampoco voy a hablar de los hijos extramatrimoniales que también heredan, y la cuestión del testamento. El régimen de testamentos ha sufrido transformaciones de acuerdo al régimen de la propiedad. En la época antigua, cuando el patrimonio era considerado como perteneciente a una casa familia y su jefe era simplemente administrador de los mismos, la sucesión, como ya lo hemos señalado, consistía en un mero cambio de administrador. En esa época, el testador podía excluir por testamento al heredero o designar un administrador. El Código Civil, antiguo Meiji, admitía mediante el testamento la exclusión o la designación del heredero. El Código Civil actual del Japón legisla las tres formas tradicionales de testamento: hológrafo, el testamento cerrado y el testamento por acto público. Pero esto ha llegado a discusión porque el Código Civil japonés no reconoce la institución de herederos por testamento. La ley permite los legados por testamentos de una parte o de la totalidad de su patrimonio, y se alega que el testamento es simplemente un acto de disposición de bienes del difunto testador. Entonces se dice que las normas de testamento se conectan con algunas de las normas de derecho sucesorio que atañen a los herederos forzosos y la división de bienes por testamento. Esto es a nivel general, y ahora voy a adentrarme, ¿sí? Y con las placas voy a ir aligerando. Irene, ya sí. van 30 minutos, ¿eh? Ah, bueno. Me quedan 5 nada más. Bueno, vale. Entonces voy a ir al caso puntual. Siguiente placa. Como leen en la placa, La Plata ha sufrido muchos cambios y como centro urbano genera una tensión de búsquedas de terrenos. Y esto es principalmente lo que mi trabajo, mi informe, genera, ¿sí? Es decir, que surge en el espacio de la colonia Urquiza un lugar muy atrayente para el sector inmobiliario. Entonces, a través de una situación que por entrevistas he logrado acceder, hubo varios casos, ¿sí? Relacionados con Colonia, pero también puntualmente con Colonia, donde una familia, es decir, el matrimonio Roberto Mariani y Viviana Yakub, constituyen a través de una asociación inmobiliaria y mecanismos que han adoptado, se han hecho dueños en forma ilegal de terrenos de algunos de los migrantes, no solamente japoneses, sino de otras familias que están en relación a este espacio rural. Lo que voy a decir está vinculado directamente con mi estudio de caso, ¿sí? Y voy a leer que esta inmobiliaria tuvo una vinculación directa con una víctima que se llama Héctor Hugo Ishihara, del cual hice este informe. La inmobiliaria, a través de Roberto Mariani, se había vinculado con Ishihara porque este era un asesor en arquitectura
para construcciones de inmuebles. Por tal razón, había iniciado una cierta amistad y por ello se cree que tuvieron un trato para que las 16 hectáreas puedan venderse a una suma millonaria, por encontrarse en un centro estratégico de Ruta Provincial 36 y Ruta 11, para la construcción de un country. Toda esta información la suministró un amigo de la familia y su esposa, comentando que cuando falleció se esclarecieron muchos temas que la primera abogada, pero recién con el segundo abogado, Améndola, tomaron conocimiento. El hermano del difunto observó irregularidades relacionadas con el predio, una cuestión de sucesión muy afín con la cuestión del mayorazgo, y ellos habían establecido una venta que no estaba en ningún lado, entonces había irregularidades legales, ¿sí? Después hay una cuestión de que toman este predio y los conocidos y vecinos denuncian esta irregularidad y en la actualidad sigue sin esclarecerse. Está a nivel de juicio penal. Lo que quiero comentar, y voy a tratar de cerrar, es que todo este sector sur de la localidad de La Plata está siendo víctima de usurpaciones, no solamente a nivel de ciertas inmobiliarias como la que ya he mencionado, sino que se vinculan a el poder judicial, al poder político y están siendo amedrentados, intimidados, porque ocupan los predios, instalan casillas, instalan personas que terminan adueñándose y después vendiendo con escrituras que no son legales. Entonces, es un tema que es escabroso, es un tema que todavía sigo investigando, por eso es un esbozo de informe, y que tiene que ver con la tierra, con la valoración y sobrevaloración de la tierra en este espacio que se encuentra muy cercano, está en las cercanías de lo que sería la ciudad de La Plata y forma parte del conurbano de esta ciudad. Bueno, cualquier cosa Bueno, dejo a que me pregunten sí, después, ¿sí? perfecto, porque sí, ya estamos ocupando tiempo de la siguiente expositora. Muchas gracias, Irene. Muy interesante propuesta. Después, si hay algunos minutos, vamos a tratar de hacer algunas preguntas al respecto. Creo que se abre para muchas consultas. Vamos a siguiente expositora, Sofía Garzón. Perdón, hago una interrupción para decir Sí, una cosa. adelante. Para decir que los asistentes que desean recibir certificado de participación en el Congreso compartan por el chat el nombre y apellido, el Bien. DNI y bueno, y también les recuerdo que tienen que abonar la inscripción al Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Debería haber anunciado, no me olvide. Gracias. Bien, por favor anótense todos en el chat los que están asistiendo para certificados y recuerden hay una cuenta de banco para hacer la transferencia. Sofía, perdón, te estamos sacando tiempo, 30 No, está minutos. bien. Adelante. Ahí transmito pantalla. No sé si Federico se puede compartir pantalla. Ahí, no Ahora sé si sí, ven. ahí está, Ahí. se está abriendo, sí. Listo, Bueno, se abrió. Muy bien. bueno, yo soy Sofía Garzón, me presento. No estoy viendo el Google Meet, así que no puedo ver nada. Yo soy de Salta, recibida de la licenciatura de Antropología de la Universidad Nacional de Salta. Y bueno, voy a trabajar, yo para mi tesis de licenciatura trabajé el tema de la migración japonesa a la provincia de Salta, que es lo que voy a exponer ahora.
Bueno, yo para realizar este trabajo me centré más que nada en las entrevistas, en realizar entrevistas a miembros de la Asociación Japonesa de Salta, ya sea migrantes y descendientes, más que nada, porque también socios voluntarios, pero era para otro tema, pero más que nada para este tema, migrantes y descendientes de distintas generaciones, ya sea desde segunda hasta cuarta generación. Y bueno, mis técnicas de trabajo, porque también realicé trabajo de campo dentro de la asociación, observación participante y bueno, trabajo de archivo, tanto en los libros, en la biblioteca que tiene la asociación japonesa, para encontrar información sobre la migración, y en el libros de actas de la institución, y bueno, también en la biblioteca provincial de Salta, el cual no tenía nada de información, y en la biblioteca de la Universidad Nacional de Salta, la Biblioteca de Humanidades. También realicé ahí trabajo, que existe una tesis de los años 80 sobre la asociación japonesa, enfocada desde otra perspectiva. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque es sobre la migración a Argentina, era como una contextualización, que el proceso, tal vez para quienes no conozcan sobre la migración japonesa, pero ya nombraron anteriormente un poco, bueno, este proceso va a comenzar con la restauración Meiji, donde se va a dar finalidad a la época Edo, van a ocurrir distintos cambios en Japón, que van a llevar más adelante a la migración de la población japonesa al exterior. Se va a producir la disolución de los daimios, va a haber una decadencia de lo que es el régimen feudal japonés, y va a haber un cambio en lo que es la economía monetaria en las áreas rurales, generándose una reforma agraria y las modificaciones de las relaciones socioeconómicas dentro de la sociedad japonesa. Esto va a ocurrir en un primer momento una migración del el campo a la ciudad, de la población de campo hacia las ciudades, a los centros urbanos más industrializados, por decirlo así, y va a producir una sobrepoblación de estos centros, produciendo la migración al exterior. La migración de Japón va a tener distintos destinos. Primeramente va a ir los japoneses van a decidir migrar hacia Hawái, Estados Unidos y Canadá, donde el gobierno japonés genera tratados para poder que Estados Unidos reciba a su población. Va a haber muchos conflictos respecto a estos, y los japoneses van a decidir cambiar de destino hacia Brasil y Perú, que va a ser como los países que más migración reciben de japoneses, que esto en Salta, muchos van a llegar desde esa parte. Y por último van a decidir migrar hacia Argentina. Bueno, esto lo voy a pasar ya directamente para no seguir enfocándome en esto, que lo voy a explicar después cuando vaya para la migración en Salta. La migración de japoneses en Salta, esta es una foto mostrando de los migrantes que llegaron a la provincia de Salta. Se tiene la identidad de no de todos, porque no pude identificar a todos los migrantes que llegaron o quienes están en la foto, porque los descendientes no los conocen o identifican a unos cuantos nomás. La migración de japoneses en Salta se la voy a dividir como a nivel nacional en periodo de preguerra y periodo de posguerra. En el periodo de preguerra, el primer japonés que va a llegar a la provincia aproximadamente, según las entrevistas que yo realicé, va a ser en 1917, pero con la tesis que nombré previamente de Mercedes Labarte, ella va a decir que el primer migrante va a llegar en 1915, pero no, al momento de realizar entrevistas, no se conoce quién es esta persona, ni descendientes de esos japoneses que llegaron durante 1915, 1914, y también va a haber un apellido que más adelante no sé
porque no es nombres completos, sino son apellidos, pero yo tengo a ese migrante que llega en 1922 más adelante. Entonces, me parece interesante mostrar las diferencias que puede haber sobre un mismo hecho histórico, cómo puede ser que haya dos anécdotas o dos historias diferentes que al final no sabemos cuál es la verdadera. Pero es importante nombrarlo, que hay dos versiones sobre quién es el primer migrante que llega a la provincia. En Salta, la mayoría de los migrantes que van a llegar a Salta van a ser de Okinawa y Kagoshima, en que se va a ver en el caso de las entrevistas y dentro de los mismos migrantes se va a ver esta diferencia, porque los migrantes que eran de Kagoshima se juntaban entre ellos y comentaban de que no entendían a los que eran de Okinawa. Van a ser muy pocos migrantes que van a llegar de otras partes de Japón. La mayoría de Salta van a ser de Okinawa y de Kagoshima. Durante este periodo de preguerra va a haber un alto flujo migratorio a la provincia, más o menos siguiendo los libros de actas y de entrevistas, más o menos 30 a 40 migrantes van a llegar a la provincia. No se tiene el registro de todos, solamente los nombres, pero no se puede identificar en qué año o de dónde provenían algunos o en qué momento llegan. La intención durante este primer periodo va a ser de una diáspora retornante. La intención de los migrantes es migrar para poder conseguir trabajo, conseguir una mejor calidad de vida, y luego regresar a su país, a Japón. En el caso de Salta, llegan muchos hombres japoneses solteros, que algunos tenían familias en Japón, y luego pierden el contacto y deciden volver a casarse aquí en Salta. Y va a ser, el camino que van a tomar los migrantes van a ser por tres partes. Unos van a llegar al puerto de Buenos Aires, otros van a entrar por Perú y van a comenzar a moverse hasta llegar a la provincia de Salta, y otros también van a entrar por el lado de Brasil, que van a comenzar a moverse por distintas provincias hasta llegar a la provincia de Salta. En el caso del periodo de posguerra va a haber un bajo flujo migratorio en la provincia. Van a ser muy pocos los que llegan durante ese periodo. La llegada va a ser más o menos entre 1950 y 1960 de los migrantes, y ya no vamos a ver migrantes que vengan de Okinawa, sino más que nada de la isla Grande de Japón. De Kagoshima van a seguir presentes los migrantes de esa prefectura, pero también va a haber de otras partes. Los migrantes que llegan a la provincia durante este periodo van a considerar la estadía permanente después de haber vivido todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que va a ver muy presente es llegada, ya no vamos a hablar de hombres solteros que llegan a la provincia, sino que ya van a ser matrimonios conformados que van a establecerse en Salta. Bueno, las razones que ya nombré más o menos era huir de la guerra, en el caso del primer periodo, de la condición económica que estaba viviendo Japón en ese momento, pobreza, hambruna y no conseguir trabajo, por lo que deciden migrar. Y en el caso de que algunos que han entrado por Perú y Brasil, tomando las entrevistas, deciden moverse hacia Argentina por las precarias condiciones de vida que estaban viviendo en lo que eran las plantaciones en Perú y los cafetales en Brasil, por lo que deciden moverse hacia Argentina, por más que no era un destino que se había incentivado por parte del gobierno japonés. En el caso del periodo de posguerra, bueno, debido a la situación económica y social que estaba viviendo Japón luego de la Segunda Guerra Mundial, los migrantes que se encuentran en Salta, que llegan durante este periodo, que pude entrevistar porque aún siguen, algunos estaban en el interior y decidieron moverse para la ciudad de Salta, comentan que el hambre y la pobreza que estaban viviendo en
Japón, luego de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, deciden salir del país para poder conseguir mejores condiciones de vida. Bueno, esto más o menos para situar un cuadro que está en el libro de la historia del inmigrante japonés en Argentina. En el primer periodo vamos a ver que en Salta, si pueden ver acá Salta, hay 18 hombres en las zonas rurales asentados en la provincia de Salta. Muchos registros de quiénes eran o dónde estaban ubicados particularmente no hay, pero me llama la atención la cantidad elevada de hombres que existían en el periodo de 1904-1914 en Salta, porque este cuadro engloba esa fecha según el libro. Entonces, cuando nosotros en Salta ya tenemos registro a partir de 1916-17 más o menos. Bueno, esto es lo que hablé, que van a proceder muchos de lo que es la parte de Okinawa, y va a haber muchos migrantes provenientes de Kagoshima. Va a ser muy pocos los que van a llegar de Nagano, de Kanagawa, Hyogo. Son muy pocos migrantes que llegan de otras partes de Japón. En el caso de Salta, la mayoría de los migrantes decidieron casarse con nativas del lugar, y hay un caso muy particular, que es que 4 japoneses se casaron con 4 hermanas, y después del primer matrimonio de la hermana mayor, 2 de sus hijas se van a casar también con japoneses migrantes, entonces como que eso le da una conexión a algunas familias japonesas salteñas a comparación con otros migrantes que llegaron también a la provincia, como que le da mayor unidad y unión entre ellos debido a los lazos sanguíneos que hay. Y es muy interesante porque siempre en todas las entrevistas que iba a hacerle a los descendientes, siempre me contaban esta historia de que, hay 4 hermanas que se casaron con 4 japoneses. Era como que les llamaba la atención que ocurra ese fenómeno. Pero también van a llegar a la provincia los que son matrimonios migrantes, como la familia Uchino, que va a llegar primero el hombre japonés y decide luego porque su hermano ya se encontraba previamente en el país, decide regresar a Japón, casarse y venir con su esposa y establecerse en Salta. Y también el caso de Higa, que van a venir con su esposa. Uy, perdón. No me di cuenta que estaba desconectada. En el caso de Higa, que también va a venir con su esposa, ellos van a establecerse en Argentina, luego van a regresar a Japón, van a tener hijos acá en Argentina, van a regresar a Japón, van a tener otros hijos en Japón y luego vienen a Salta y se establecen en Salta directamente, donde Higa tiene su café, que fue el café más popular de japoneses acá en Salta, y bueno, ya el resto de la familia va a empezar a componerse acá con los migrantes, o sea, con sus hijos acá en Salta. Que luego sus hijos que quedaron en Japón los traen para Salta también. Y bueno, más que nada para mostrar la situación actual de lo que es la población japonesa en Salta. En Salta, después en el periodo de posguerra, va a tener un bajo flujo migratorio, por lo que actualmente en la provincia residen 24 migrantes japoneses que, tomando las edades que dice el Censo Nacional del año 2010, muchos ya llegarían después de los años 80 por las edades. En este caso, más o menos con los registros que se tiene de las entrevistas de los descendientes, mi hipótesis es que son muchos niños que han nacido en Japón con la migración de descendientes hacia Japón, que pasa también con los descendientes de Salta, que deciden partir en Dekasegi hacia Japón, y que luego regresan
años más adelante, y algunos niños nacen y son traídos a la provincia luego de muy pequeños o de bebés. Y también hay muy pocos que ya quedaron de lo que es el periodo de posguerra, son 2 o 4 que de acuerdo a las entrevistas realizadas coincide más o menos con la edad con el tiempo de llegada de estos migrantes. En el caso de Salta va a haber mucha población que va a haber una separación, ¿no? También entre lo urbano y lo rural, que yo mucho ahora no lo nombro los oficios, que muy poquitos de forma general. En el caso de Capital se van a sentar la mayor cantidad de migrantes en Salta Capital, en el que se van a dedicar, que muestro acá, a los cafés y a las tintorerías. Estas son tintorerías que se encuentran actualmente en Salta funcionando hasta la actualidad, y ya algunas manejadas por descendientes de estos migrantes, y otras, por ejemplo, la tintorería Japón se encuentra Mariko Hamasaki, que llegó en el periodo de posguerra a Salta. Y también, bueno, los cafés que ya desaparecieron completamente en la provincia, no lograron subsistir, pero fueron muy populares también durante sus años de auge. Y en el caso de la población rural también va a haber migrantes que deciden no establecerse en Capital, sino en otras partes de la provincia de Salta, y va a haber muchos migrantes que van a llegar al departamento de Orán, especialmente los de posguerra, deciden establecerse en lo que es Oral, dedicándose a la horticultura. También va a haber algunos registros de lo que es un migrante establecido en Anta. En Orán vamos a tener en varias partes, en lo que es Colonia Santa Rosa, en el departamento cabecera, que es de Orán, y en Pichanal también van a estar como distribuidos algunos migrantes japoneses. Y después hay registros, que esto los tiene Mercedes Labarte, uno en Joaquín B. González, en el departamento de Anta, y otro en el departamento Rivadavia. Va a haber algunos migrantes que llegaron también. Después, en el caso de otros migrantes que, si bien están en Capital, pero como en la zona un poco más rural de Capital, o en Rosario de Lerma, van a dedicarse a lo que es la floricultura, que fue también muy, muy popular en lo que es la provincia. Y bueno, eso también, que los que se dedicaban a la floricultura se dedicaron especialmente son muy conocidos y muy famosos, por lo menos en la provincia, de acuerdo a entrevistas, a los floricultores japoneses. En el caso, bueno, en este contexto migratorio, como algo general para nombrarlo, se va a fundar en lo que es 1951, lo que es la Asociación Japonesa de Salta, que sigue hasta la actualidad realizando actividades. Tuvo sus periodos turbulentos, periodos de decaimiento, especialmente durante los años 90 con la migración de Nikkeis hacia Japón, pero como que está empezando a resurgir nuevamente la asociación con actividades culturales y eventos. Como para ubicarla en el mapa, se encuentra en el macrocentro de la ciudad de Salta, en la calle Ituzaingó, Salta Capital. Y bueno, una fotito para que vean más o menos cómo es la institución. Creo que nada, ahí está. Espero que le haya quedado claro. Perfecto, muchísimas gracias. Y gracias por respetar el tiempo. También. No, muy buena presentación, y después, en todo caso, si hay tiempo, te voy a hacer algunos comentarios. Sí, que quería Sí. aclarar después de haber visto tu trabajo también, ¿no? Bien, bueno, le vamos a pedir a Eugenia Onaja que presente el trabajo, porque ya quedan
Sí, buenos días. Minutos. Yo Hola. comparto la pantalla. Sí, adelante. Compartir. Sí. A ver si se ve. ¿Se ve? Sí, está apareciendo, listo. Bueno, Ahí lo está. ¿se ve bien todo así? Sí, perfecto, se ve. Bueno, buenos días. El tema del trabajo es acerca de los conocimientos de la floricultura en la colectividad japonesa en Argentina, a propósito de los 200 años del mendelismo. Los objetivos de este trabajo se realizó dentro de este contexto, historia de la ciencia e inmigración. Es destacar un poco la labor de Mendel, quien inició sus trabajos de experimentación con plantas, trabajando como jardinero en un comienzo, a fines del siglo XIX, y que este año se cumplen 200 años. Y mostrar la labor de los primeros floricultores de la colectividad japonesa, quienes comenzando como jardineros y por su esfuerzo en el trabajo y estudio, y además con la aplicación de los principios mendelianos, lograron progresar. Bueno, empecemos. Acerca de la herencia, se conoce que desde hace 3.800 millones de años la reproducción hace posible la continuidad de la vida. Generación tras generación, los progenitores transmiten a sus hijos las instrucciones que les permiten desarrollarse y transformarse en seres parecidos a sus padres. Aunque la herencia biológica ha sido un tema de gran preocupación desde los comienzos de la historia humana, el estudio científico de la herencia, conocido en la actualidad como genética, empezó realmente en la segunda mitad del siglo XIX. Las cuestiones centrales relacionadas con la genética son cómo se transmite la información hereditaria de generación en generación y cómo se traduce esa información en las características particulares de cada individuo. El conocimiento... Perdón, no se ve o sea, está solamente en la portada. Y si podés ampliar o sea, poner en pantalla completa, así se ve mejor. Lo puse en pantalla completa. A ver, lo voy a hacer así. ¿Ahí se ve? No, pasó está en la ahí abajito, ahí abajito como presentación. Hay un cuadradito, no está en... No se ve. Uy, a ver. Te muestro un poco más en tu, ¿cómo se llama? Barra de inferior. Sí. Ahí está, ponerlo ahí, hacer clic ahí. Yo veo tu cursor ahí. ¿Y se ve la...? No está, tenés que darle clic. Pero está en la diapositiva 6 ahora, ¿eh? Mendel. Sí, Mendel. Es así, o sea... perfecto, bien. El conocimiento de estos problemas se debe a los modelos propuestos por numerosos investigadores. Perfecto. Me avisan si no pasa la diapositiva. Sí. Entre ellos, Gregor Mendel. A ver. Bien. ¿Ahí se ve? Estamos en la misma, sí. No, entonces, bueno. No, con el cursor bajar la siguiente. A ver un momento. Tocar la diapositiva. Ahí está, acerca de Mendel. Entonces, bueno, lo dejo así. Bueno. Perfecto, sí. Mendel fue un monje austríaco quien inició los experimentos que más tarde proporcionarían las primeras respuestas rigurosas acerca de las cuestiones de la herencia. Nació en el seno de una familia de campesinos el 20 de julio de 1822 en Heizendorf, región que ahora es parte de la República Checa, y creció en una granja familiar. Trabajó como jardinero. Esto último lo aprendió de su padre, ¿no? Como hacer injertos y cultivar árboles frutales. A los 21 años ingresó en un monasterio en Brum como fraile agustino y en 1800 ingresó en la Universidad de Viena, donde ella estudió historia, botánica, física, química y matemática. Allí comenzaría diversos análisis sobre la herencia de los guisantes. Voy a seguir. ¿Se ve ahí? Cuando empezó sus experimentos con las plantas de guisantes del jardín del monasterio en 1856, en un principio era solo para desarrollar nuevas variantes de color y examinar los efectos de la hibridación. En el siglo XIX se creía comúnmente que los rasgos, ya sean vegetales, animales o humanos, se transmitían a la descendencia por una mezcla de características donadas por cada padre. La herencia era un malentendido en general y el concepto de un gen no existía en absoluto. Fue en ese ambiente científico donde se propuso estudiar 4 subespecies de guisante común, un vegetal conocido por las muchas variaciones de color, longitud, flor, hojas y por la forma en que cada variación aparece claramente definida.
A lo largo de 8 años aisló cada rasgo de guisante y cruzó especies para notar qué rasgos se transmitían y qué rasgos no pasaban de una generación a la siguiente. Mendel presentó sus trabajos en las reuniones de la Sociedad de Historia Natural de Brünn el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1865, y los publicó posteriormente como experimentos sobre hibridación de planta de 1866 en las actas de la sociedad. Sus resultados fueron ignorados por completo y tuvieron que transcurrir más de 30 años para que fueran reconocidos y entendidos. Es así como su principal aporte fue en demostrar que el material hereditario no está conformado por una sustancia que se mezcla en los descendientes, sino que está compuesto por factores o partículas hereditarias a los que actualmente llamamos genes, que conservan su integridad de manera que la variabilidad genética va aumentando de generación en generación. Es por eso que se conoce como el padre de la genética clásica. Kim Nasmith, de la Universidad de Oxford, nos recuerda y cuenta en un artículo publicado en Nature Review Genetics que este año se cumplen 200 años de su nacimiento, y se pregunta cómo se las arregló este fraile agustino, profesor y científico aficionado, para describir los principios de la herencia que siguen siendo válidos en la actualidad, basándose únicamente en el trabajo que realizó, sin ayuda de nadie, en el jardín de su monasterio durante las décadas de 1850 a 1860. Gracias a sus obras publicadas y fuentes históricas que han salido a la luz recientemente, ya que gran parte de los detalles de sus experimentos se han perdido. Destaca que fue un científico cuidadoso, cauteloso y paciente, y que se basaba escrupulosamente en los datos de sus experimentos. Y fueron estas cualidades que le permitieron realizar descubrimientos que han pasado la prueba del tiempo. ¿Se escuchan, no? Sí. ¿Hola? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bien, sigo. Curiosamente, 1900 fue el año en que se redescubrieron o reinterpretaron los trabajos de Mendel por otros científicos y con ello el progreso de lo que se conoce como genética actualmente. 1900 también fue el año de ingreso de los primeros inmigrantes japoneses en Argentina, entre ellos los que dieron impulso a la floricultura, una de las principales ocupaciones de los primeros inmigrantes llegados al país. Sí. Los primeros trabajos fueron como jardineros. Antes de que los japoneses se dedicaran a la floricultura, está el antecedente de los que trabajaron como jardineros. Entonces, a pesar de la falta del dominio del idioma, adquirieron conocimientos del oficio y constituyeron la base de la floricultura de los japoneses. En 1909, un joven llamado Namikawa, de la prefectura de Chiba, que acababa de llegar a la Argentina, trabajó en el Jardín Botánico Municipal de la ciudad de Buenos Aires, en la que vemos una fotografía. En 1910, Shigetaka Shiga, geógrafo, llegó a bordo del buque de guerra Ikoma y dejó escrito en sus memorias el viaje que realizaron Namikawa y Aihara, ¿no?, de Fukushima, también empleado en el botánico. Este último reconocido por el señor Gayu como Aizawa, ¿no?, Shinji, quien regresó a Japón en 1918. Y también varios trabajos de jardines de familias acaudaladas, ¿no? Pero como precursores de la floricultura se consideran dos personas, los señores Takaichi Shigeru y Gayu Kuhei. Takaichi Shigeru en 1916 arribó a Argentina, ¿no?, agrónomo diplomado en Ehime, que al llegar a Buenos Aires trabajó también en el jardín botánico. Luego alquiló lotes en la misma ciudad, donde se dedicó al cultivo de plantas en macetas. Y en 1927 adquirió terrenos en Florida, destacándose sobre todo en el cultivo de ciclámenes y orquídeas. Acá hay una foto de donde él trabajaba. Actualmente su establecimiento sigue en manos de su yerno, el señor Hohei Nakamura. Incluso encontré en artículos periodísticos que su bisnieto sigue la labor de floricultor, incluso dedicándose a nuevas flores como las peonías. Gayu Kuhei, agrónomo diplomado en Okitsu, Japón, llegó al país en 1918. Se dedicó en un comienzo a la fruticultura, estableciéndose en las proximidades de San Rafael,
zona que abandonó al poco tiempo y radicándose luego en Buenos Aires y trabajando en los viveros de la compañía Pelufo, en Aedo, donde se interesó por el cultivo de flores. En 1921 se instaló por cuenta propia en la misma ciudad de Buenos Aires. Simultáneamente investigó las condiciones de los alrededores de Buenos Aires en un radio aproximado de 80 kilómetros, siempre con miras al cultivo de flores, y tras 8 años de empeñosa tarea, su decisión recayó sobre Escobar, donde adquirió los primeros terrenos en 1929. Tuvo su mayor auge entre los años 1930 y 1945, dedicándose al cultivo de ciclámenes, tulipanes, azaleas, claveles y rosas. Respecto de los 3 primeros, su actividad consistía principalmente en la importación de todas las novedades que aparecían en Europa y Estados Unidos, para luego seleccionar cuáles eran las que podían resultar más convenientes en nuestro país. En cuanto a los claveles, eran esto su especialidad. En 1947, al cumplir 50 años, resolvió disminuir su actividad y desde entonces su actuación como jurado es muy destacada, ya sea en muestras nacionales como internacionales. Publicó además libros sobre la actividad japonesa en el país y sobre su especialidad. Respecto a la cifra de los floricultores, hasta la década del 40 la horticultura era más importante por número de establecimientos que respecto a la floricultura, pues había alrededor de 250 horticultores y 160 floricultores. En cambio, como se ve en el gráfico, para los años 70, la cantidad de horticultores se mantuvo estacionaria, mientras que había 700 floricultores. Esto es que la consagración de los japoneses a la floricultura le dio a esta un empuje y condiciones de calidad que posiblemente no se hubieran alcanzado con una amplitud tal de no haber existido dicha dedicación. Sí. Es usual, respecto de la formación de los nuevos floricultores, comenzar como colaborador de una familia para independizarse después. Al respecto, parece ser que muchas familias de floricultores amplían su mano de obra mediante el mecanismo de yobeyose o inmigración por llamada, al que los ya establecidos llaman los nuevos inmigrantes con el compromiso de alojarlos, mantenerlos y orientarlos hasta que puedan establecerse por su cuenta. En este caso, llamando amigos, parientes o coterráneos de Japón a quienes se incorporan a la empresa en un rol subordinado hasta que pueden independizarse. Esa calidad inicial se mantuvo, pues los nuevos llegados, la mayor parte de los cuales nunca se habían dedicado en Japón a estas tareas, se formaron en los establecimientos de los primeros, en los cuales adquirirían esa calidad que ya los había hecho notables. En este sentido, se destaca un poco la labor formativa de los señores Gayo y Takaichi, en cuyos establecimientos hallaron los inmigrantes nipones la posibilidad de comenzar su adaptación y orientación en el nuevo país. Adquirirían allí los conocimientos necesarios, a la vez que reunirían capital para independizarse. Se los consideraba por esto usawake, término japonés que indicaría la función que tuvieron, ya que indica la función de abrir caminos, nuevos horizontes, función que tuvieron ya que el sistema por ellos usado en los años 70 persistía, pues muchos floricultores, al necesitar personal, hacen llamar a algún pariente o bien contrataban a jóvenes en Japón. Prueba de la calidad demostrada en los cultivos desde el primer momento es el hecho de que las grandes florerías de las primeras décadas del siglo XX, ahí están los nombres de las empresas, que tenían sus propios viveros y contrataban técnicos en el exterior, al ver que la producción de los japoneses era similar o mejor que la de ellos, comenzaron a reducir sus propios cultivos y a comprar a estos nuevos floricultores. A partir de 1917, varios japoneses jardineros se reunían en Patricios 474 en las oficinas de la empresa Vendilla, donde compartían experiencias e investigaciones relacionadas con la floricultura, y formaron un grupo de investigación flori-hortícola en la Argentina, presidido por el señor Shigeru Takaichi, quienes publicaban en el Boletín de Investigación Flori-Hortícola, con el fin de difundir las experiencias compartidas. En 1919, motivados por las investigaciones y los trabajos en jardinería, 3 de ellos, Kohei Shibahara, Shigeru Takaichi y Hirokita Saito,
se asociaron para poner un vivero en la ciudad de Buenos Aires. A partir de la década del 20 fueron abriendo otros viveros, o jardín japonés como llamaban entonces. Unos cultivaban variedades orientales, como la dalia japonesa, y especialmente la denominada bandera japonesa, y otros se dedicaban a cultivos occidentales, como la rosa en maceta. A su vez se introdujeron diversas variedades de flores. Takaichi comenzó con el cultivo de gladiolo en 1922 y del ciclamen. Koichiro Nakajima, el del clavel en invernáculos de vidrio en 1925, y Gayu, las pruebas del clavel de 4 estaciones en 1928. Todo se realizaba en pequeños baldíos que no daban para vivir, por eso sobrevivían en los contratos de mantenimiento de los jardines. Respecto de los centros de instalación, se consideraban en 1968 4 centros florícola-hortícola. Escobar, iniciado por el señor Gayu, seguido por Tsuneo Honda y Suehiro Hisaki, que desde el inicio de 1929 y transcurridos 38 años, se han instalado 100 familias. Cultivaron rosas, claveles y plantas de interior. Otro núcleo es el partido de General Sarmiento, abarcando también José C. Paz al oeste, que comenzó con los señores Itaro Utsunomiya y Toshio Maruoka, quienes comenzaron trabajando con Gayu y Takaichi. Luego estuvo el señor Yukimitsu Akiyama, dedicado al cultivo de plantas de interior de tipo tropical y orquídeas principalmente. En la zona norte, Talar, Pacheco y Don Torcuato, o Núcleo Norte, con los primeros japoneses instalados en la zona en 1934, Shinichi Yasukawa y Koichi Sasaki. Hay radicados 30 familias. Y Florencio Varela y Bursaco, hasta Villa Elisa, en el núcleo sur, eran las más recientes dedicadas a la floricultura, ya que eran más horticultores. Al principio, en general, los distintos floricultores ofrecían florería por florería su mercancía, sistemas que perduró durante 3 o 4 años, al cabo de los cuales los compradores comenzaron a esperar a sus proveedores, que en su mayoría llegaban en tren en la estación Retiro. Se formó así en forma espontánea un mercado que frente a la estación Retiro del ferrocarril General Belgrano. Este funcionó al aire libre desde 1928 a 1933, año en que se fundó el mercado de Concentración. Con los años lograron comprar y edificarlo en el lugar donde funcionó en los años 70, Leandro Alem, 1422. Ante problemas propios de los floricultores japoneses y animados siempre por el espíritu cooperativista que los caracteriza, el grupo nipón decidió formar una cooperativa, la que se concretó en 1940 con la creación de la Sociedad Cooperativa de Floricultores Nippar. Esta comenzó a funcionar con 200 asociados en un local alquilado en el mismo mercado de Concentración de Floricultores e inició sus actividades como almacén de ramos generales, suministrando artículos de primera necesidad para el hogar y para los cultivos. La venta de flores seguía haciéndose en el mercado de Concentración de Floricultores, pero a fines de 1941 la cooperativa se separa del mercado de Concentración, iniciando las ventas en forma directa y ubicándose previa estadía transitoria en el Parque Japonés, en un local alquilado en Avenida Leandro Alem, 1518. Para 1942 comienzan a integrarla también floricultores de otras nacionalidades, por lo cual en enero de ese año se resuelve cambiar el nombre de la institución por el de Sociedad Cooperativa de Floricultores de Buenos Aires. A mediados de 1948 se concreta la compra del solar ubicado en Avenida Corrientes y Francisco Acuña de Figueroa, y en mayo de 1952 se inaugura el nuevo mercado. El continuo crecimiento de la cooperativa, puesto de manifiesto en una ampliación del área de influencia, obliga en 1951 a un nuevo cambio de nombre, ¿no? Adoptándose el actual Cooperativa Argentina de Floricultores. Actualmente existe otro centro de comercialización, ¿no? El Mercado Mercoflor, ubicado en la zona sur, en la ruta provincial número 36, paraje El Peligro, fundada en 1998 y representa el mercado de flores más importante de Argentina, con más de 200 puestos de ventas de flores y 40 puestos de ventas de plantas. Hoy cuenta con más de 150 socios y 250 productores
que comercializan allí su producción. Este mercado Mercoflor, junto con la Cooperativa Argentina de Floricultores, anteriormente nombrada, representando al Mercado Central de Flores de Buenos Aires como sucursal, son centros ambos de comercialización ubicados en la propia zona de cultivos, que además de ser operados por los propios productores, generan un importante flujo comercial para las ciudades cercanas y el interior del país. Actualmente, bueno, se produce tanto flores tradicionales como el clavel, la rosa, el crisantemo y el gladiolo, como también otras flores como el lisianthum, lilium, aster, jazmín, limonium, fresia y azucena. Hablando de la Cooperativa Argentina de Floricultores, tiene un gran reconocimiento internacional y es por ello que sus flores son requeridas en los mercados nacionales e internacionales. Bueno, a modo de conclusión, los primeros floricultores comenzaron trabajando como jardineros en jardines botánicos y en casas de familias adineradas. El caso de los pioneros en floricultores, los señores Takaichi Gayu, con una formación previa en agricultura, traían aprendices de Japón a quienes formaban en el oficio. Los floricultores ya formados se nuclearon en cooperativas, previas reuniones en predios donde experimentaban y comunicaban sus resultados. Y algunos lograron introducir nuevas variedades y actualmente existen centros de investigación experimentales creados por el INTA en cooperación junto con instituciones de la colectividad y JICA. Estos trabajos de cooperación son resultado del esfuerzo de los primeros floricultores que, al igual que Mendel, con espíritu cuidadoso, consciente, llegaron a la Argentina y progresaron en su oficio. Y sobre todo gracias a la labor de Gregor Mendel, quien nacido hace 200 años, introdujo los primeros experimentos de hibridación que lograron a través de lo que hoy se conoce como genética, nuevas y mejores variedades de plantas y flores. Ahí termina la presentación. Si podés dejar de compartir pantalla, así nos vemos. Bueno. Abajo aparece. A ver. Abajo, o creo que por ahí aparece. Ahí. Listo, ya está. Bien, bueno. Muy bien. Muchísimas gracias. También, bueno, muy interesante este trabajo. Te quedaría mi exposición en 10 minutos, pero lo que voy a hacer es invitarlos a todos a que el día viernes, creo que sí, 6:45 de la tarde, escuchen la última conferencia, en la cual es una ampliación de la presentación que iba a hacer ahora. Simplemente voy a adelantarles el título, les voy a mostrar ahora mi presentación, ¿sí? Aquí estamos. Se trata de la movilidad socioeconómica en la colectividad japonesa en la Argentina. Y básicamente estoy tomando los datos del trabajo de Maleta y Lepore, publicado en Estudios Migratorios Latinoamericanos en 1990, fruto de el cruzamiento de dos fuentes importantes de información sobre las características socioeconómicas de la colectividad, que en esos momentos era el censo de 1980, y el relevamiento que organiza la Dirección Nacional de Migraciones junto con la Agencia de Cooperación del Japón de 1986. Como verán, son datos muy antiguos ya, pero es la única radiografía que tenemos sobre la colectividad japonesa en la Argentina y que nos va a dar como resultado una pintura respecto de la colectividad japonesa muy característica, bueno, curiosa si se quiere, de que estaban situados, al menos el muestreo que se tomó en la situados a niveles de clase media, media alta, ¿sí? Bueno, ese es el resultado también de todo el trabajo realizado durante el periodo de preguerra y posguerra, ¿no? Posguerra inmediata. Y la pregunta que uno se hace es que a pesar de las vicisitudes políticas y económicas de la Argentina, por la que la Argentina va a atravesar durante la segunda mitad del siglo XX, los japoneses lograron consolidar su nivel socioeconómico. Bueno, para este trabajo iba a presentar ahora, yo menciono varias estrategias. La primera de ellas es el uso de
círculos cerrados de ahorro. Irene mencionó en su trabajo la política del gobierno peronista respecto del loteo de tierras, créditos para la adquisición de tierras, ¿sí? Pero lo cierto es que antes de la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra inmediata, la forma de alcanzar capitales para adquirir propiedades fue muy importante estos círculos cerrados de ahorro basados en la confianza. Estudios sociológicos relativos a migración, incluso en Centroamérica, revelan esto, que en la década incluso del 60 y 70, en Estados Unidos, en grupos de inmigrantes latinoamericanos, la práctica de ahorros, círculos cerrados de ahorro basados en confianza mutua, constituyeron una buena fuente de financiamiento, de obtención de capitales. La otra fue el tema de el uso, bueno, la dedicación en actividades que tienen que ver con, o que están basadas en mano de obra doméstica, ¿sí? O sea, mano de obra no asalariada, utilizar los miembros de la familia para este tipo de actividades. Entonces, eso significó la posibilidad de, bueno, de llevar adelante sus pequeños talleres o empresas a partir de, y floricultura fue uno de las áreas importantes, ¿no? Alguien me está haciendo una pregunta. Bueno, ya vamos terminando. Voy cerrando mi presentación, que como les digo, los invito al viernes, 6 menos cuarto, a escucharla completa en la última conferencia, ¿sí? En cuanto a las presentaciones de hoy, el único comentario que voy a hacer fueron muy interesantes. Todas aportaron elementos muy interesantes y que dan pie a futuros trabajos o futuros trabajos más que nada, ¿no? Irene con los datos que presentó de ATACU, de la Compañía Argentina de Colonización, estamos por trabajar directamente con ATACU y sus archivos, lo cual va a ser muy interesante. Irene, después te voy a pasar los datos y me gustaría muchísimo invitarte a participar de ese proyecto, ¿sí? Porque es una ampliación. Lo que me quedé con ganas era un poco de saber, bueno, después cómo enlazabas, cómo vinculabas todos los antecedentes y cuestiones históricas con el proceso bueno, este caso en particular. Pero lo dejamos para otra oportunidad y voy a leer con gusto tu trabajo. Y Sofía, la migración japonesa en Salta es un caso muy interesante de tratar en el tema está muy cerca de estos países limítrofes que fueron primer destino. Entonces, ver estos casos, ¿no? De aquellos que se quedaron en Salta, qué tipo de evolución tuvieron, ¿no? E inclusive esto que decíamos, primero, la propiedad de la tierra sobre la adquisición. Tu área de disciplina es la antropología, no trabajas cuestiones económicas, pero creo que esto puede ampliar también tu visión, de ver, bueno, al principio alquilaban, después se establecieron, esto de las zonas rurales, esto es muy interesante, si trabajaban en haciendas o después, yo sabía del ingenios en Salta. Sí, yo conocía de lo que muchos tuvieron en los que eran los ingenios azucareros en Jujuy, y también hay mucha relación de Salta a Jujuy, porque algunos vinieron de Jujuy también. Y acá en Salta era más que nada algunos ingenios, plantaciones, fincas más que nada que había en Salta, pero no hacía gran escala, tampoco no son. Bien, y de a poquito ahorraban y ya conseguían algún terreno. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, seguir explorando ese aspecto. Yo creo que se abren otras nuevas, ¿no? Y de Eugenia, lo interesante fue esto de la parte de conocimientos, ¿no? La parte educativa de las cooperativas también. Esto de hacer desarrollos y transmitirlo, ¿no? De educar. Bueno, eso también yo lo menciono, lo voy a mencionar en mi charla el viernes, así que los invito a todos a escuchar la última parte de esta mesa el viernes. Y bueno, ya estamos llegando al último minuto. Voy a contestar una pregunta que dice, hoy no hay más reuniones, no. O sea, sigue habiendo de 14:30 a 18 horas otras mesas. Se pueden buscar en el cronograma de actividades del Congreso,
porque están las mesas, las temáticas y los links correspondientes. Así que los invito a ver el cronograma y, bueno, los temas que les interese es sumarse a ellos, ¿sí? Bueno, entonces, les agradezco mucho. Lamentablemente tenemos que cortar aquí, si no continuaríamos charlando sobre estos temas que nos interesan muchísimo. Seguimos en una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias, Irene, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sofía, Realmente fueron todas las charlas son súper muy interesantes. interesantes. Me Muy gustó y quisiera pedirlas después las ponencias y leerlas, las de Sofía, la de Eugenia, bueno, y la tuya, por supuesto. Gracias. No, lo vemos el viernes. Bueno, muchas gracias entonces. Buenos días, buena jornada para el resto. Gracias a todos. Muchas gracias, Federico, también si estás por allí. Gracias, Federico. gracias a vos. Muchas gracias, buenos días.